otherwise. Mexicanos y paisanos asqueños, espero que tengan un excelente día. Miren, voy a hablar de un tema delicado que es Wikileaks, quien habló el presidente hoy en conferencia mañana de que se le debería de perdonar porque se le está, ahora sí, violando sus derechos humanos y está siendo torturado psicológicamente allá en Inglaterra, donde estaba, permanecía como, pidió asilo político y se le dio, pero realmente fue capturado, fue arrestado, mejor dicho. Miren, es algo perturbador que Wikileaks reveló cómo eran realmente todos los gobiernos mundiales siendo manejados ellos como títeres, y más que nada, ¿quién es el que sale más golpeado en este tipo de declaraciones? Estados Unidos. Voy a hablar de aquí de mi país y lo que pasó realmente en Bolivia, en Venezuela, en Chile. Realmente es algo que Estados Unidos tuvo que ver en todo eso. Miren, lo que pasó aquí en México con los LeBaron y lo que pasó con el famosísimo Culiacanazo. Estados Unidos tuvo que meter las narices. Realmente, ¿por qué? Porque lleva años queriendo invadir y queriéndose adueñar de toda Latinoamérica, desde Tijuana hasta Chile, señores. En serio, eso es una problemática que realmente muchos gobiernos están a merced de Estados Unidos. Por ejemplo, la usurpadora de Bolivia, Yanine Áñez, ella, la principal, Juan Guaidó, allá en Venezuela, y realmente, y el señor Piñera de Chile, que está a servicio de Estados Unidos. Realmente uno no cabe de entender por qué son así, por qué realmente están al servicio de un país lejano y no le prestan atención a la democracia de su país y a la fidelidad de su gente. Miren, lo que realmente pasó de 2006 a 2018, fuimos gobernados realmente por Estados Unidos. No voy a defender a Felipe Calderón. Felipe Calderón fue uno de los principales culpables también de las masacres y de la guerra fallida y del famosísimo daño colateral. Y lo que pasó realmente en el periodo de 2006 a 2018 fueron títeres manejados por Estados Unidos, por la CIA, realmente. Pero ¿cómo puede ser posible que sean así? Wikileaks lo que hizo fue poner al descubierto a todos los gobiernos mundiales que no era nada ético lo que estaban haciendo. Miren, ¿dónde sacó la investigación Anabel Hernández de todos sus libros? Lo sacó de Wikileaks antes de que algunos archivos fueran borrados. De ahí fue que sacó ella información valiosa que realmente es verdad. Los periodistas, quienes se llaman periodistas, entre comillas, no son capaces ni de buscar una fuente oficial como la de Wikileaks. ¿Por qué? Porque son, perdón que lo diga, pero son como perros realmente amarrados del cuello, esperando comida de quien es su amo. Pero realmente la mayoría de los periodistas son así. Pocos son como Anabel Hernández, como Carmen Aristegui y como los que fueron asesinados aquí en México. ¿Por qué? Por llevar investigaciones que salgan a la luz para que se dieran a conocer, pero en el cual no salieron porque fueron asesinados y mandados a asesinar por cuyos políticos que estaban metidos en cosas feísimas. Pero señores, realmente lo que dijo el presidente también es cosa que realmente es una falta a la moral. Lo que hizo Wikileaks fue exponer a los gobiernos de las atrocidades que ellos manejan. Lo que pasó aquí con nosotros en México, con los hermanos de Culiacán y con lo que pasó con los LeBaron, fue realmente culpa de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a fuerza lleva años queriendo invadir México con tropas estadounidenses. ¿Para qué? Para que nos arrebataran otro terreno más del territorio mexicano, señores. Pero realmente no voy a justificar a Calderón, pero Calderón tampoco se puso
los pantalones, los calzones realmente para decir, sabes que aquí mando yo. Pero realmente él dejó que hicieran todo el desastre. Todo el desastre dejaron que ellos hicieran con García Luna, con Enrique Peña Nieto, con los saqueos a nivel nacional en el periodo de Peña Nieto. Imagínense, todo eso estaba causando un desequilibrio total. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba metiendo las narices donde no le importa. Y realmente, como se los digo, Estados Unidos llevaba estudiando a Andrés Manuel López Obrador y es quien ayudó al fraude en 2006 para que el presidente López Obrador no llegara a la presidencia. ¿Por qué? Porque sabían que él era un hombre que les iba a arruinar el negocio con no querer, bueno, mejor dicho, con que ellos no iban a querer negociar. ¿Por qué? Porque era muy leal al pueblo realmente. Pero señores, no sé en qué vaya a terminar con lo de Wikileaks, pero el presidente dijo que se le están violando los derechos humanos y es verdad. Así que ojalá y lo suelte, porque hay muchas cosas que todavía Wikileaks tiene que revelar. Y hay documentos que fueron borrados del internet, realmente fueron borrados, que ya no los encontré, les puse estos. Y la verdad, Estados Unidos está muy metidísimo en varios gobiernos del mundo. Así que señores, esta fue mi opinión general. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Gracias. El segundo tema que le quiero exponer tiene que ver con Julian Assange. Él está recluido en Belmarsh, en Londres, Inglaterra. Y bueno, pues por todos conocido, el fundador de Wikileaks. Precisamente él, aquí traigo uno de los libros de recopilación de Pedro Miguel, donde apartaba tan solo tres cables que tienen que ver con nuestro país. Uno de ellos, cuando el expresidente Calderón, en su entonces presidente, pues con el director de inteligencia de Estados Unidos, se quejaba de que era financiado usted en ese entonces por Venezuela, por Hugo Chávez. Incluso usted lo denunciaba que presentara pruebas, cosa que jamás hizo. Otro cable, por ejemplo, tiene que ver con la fallida guerra que él implementó y bueno, todos estos cables que vienen una muy buena recopilación en este libro. Y todo esto lo cito, y también hay otro muy interesante donde dice, y a propósito de todo lo que estamos viviendo y lo que usted ha planteado en estas mañaneras, en estas conferencias matutinas, que a pesar y sobre los derechos humanos, la guerra del narcotráfico iba. Igualmente, cables de la embajada norteamericana en nuestro país que revelaban todo eso. Es bastante lo que se revelaron en esos miles de cables a través de Wikileaks, y lo cito porque precisamente en la reclusión de Julian Assange, actualmente donde he comentado en Belmarsh, hay denuncias de una tortura brutal. Se dice que incluso el relator especial contra la tortura de las Naciones Unidas lo ha denunciado, porque es sedado hasta 23 horas al día. En fin, hay diferentes temas al respecto de detalle. Y hace unos días hubo un tuit de un periodista amigo de él, al que comenta que le llamó y le dijo que estaba muriendo lentamente. Eso tiene un par de días, 3 días de ese tuit, porque llamó en Navidad. Esto lo planteo porque, bueno, pues de alguna manera es algo internacional. Usted es innegablemente un líder internacional en ascendencia. Estas mañaneras no solo escuchados en nuestro país, a nivel internacional. La pregunta sería, ¿usted le mandaría algún mensaje, se expresaría algo al respecto de este actor internacional? Ya saben, bueno, el marco jurídico, la situación jurídica es otra, es en otro país, es de dimensiones bastante fuertes por haber atentado contra, al revelar los miles de cables. Pero bueno, finalmente él se ha expresado, incluso en varias ocasiones, a favor de la transformación de nuestro país, en revelando datos, abriendo
cosas que jamás pensamos saber quizá, o muchísimos años después. ¿Usted se expresaría al respecto, ya que su voz sí tiene ese eco, ese alcance? Ayer, por ejemplo, usted se expresaba de un gesto del Papa. ¿Hoy podría expresar algo respecto a Assange? Gracias. Dame el libro. Vienen los tres. Viene el apartado de las tres. ¿Cómo se dice? Cables que le acabo de mencionar. Espero le guste su regalo. Sí. Sí, expreso mi solidaridad y deseo que se le perdone y se le deje en libertad. No sé si él ha reconocido que actuó en contra de normas y de un sistema político, pero en su momento, y estos cables mostraron de cómo funciona el sistema mundial en su naturaleza autoritaria. Son como secretos de Estado que se conocieron gracias a esta investigación, a la obtención de estos cables. Ojalá y se le tenga consideración y se le libere y que no se le siga torturando. Y para los que nos escuchan, nos están viendo, tiene razón Hans. Aquí hay cables que se dieron a conocer cuando nosotros estábamos en la oposición, que hablaban de nuestra lucha. Y puedo probar que son ciertos. Es decir, que lo que aquí se expresa obedece a la realidad de ese entonces. De relaciones ilegales, de actuaciones ilegales, ilegítimas, violatorias de la soberanía, contrarias a la democracia, a las libertades, lo que aquí se expresa. Entonces sí lo hago, sí manifiesto mi solidaridad y mi deseo de que se le perdone y que se considere de que al liberarlo, si él ofrece disculpa y se le libera, va a ser una causa
muy justa en favor de los derechos humanos del mundo. Es un acto de humildad de la autoridad que tenga que resolver sobre la libertad de este periodista, investigador que logró extraer estos cables que revelan información de lo que sucedía entre gobiernos, y no todo de lo aquí manifestado era legal. La mayor parte de las cosas aquí expresadas eran violatorias de la soberanía, de las libertades, repito, de la democracia.